Bienvenidos a Punto y Coma. Quien te saluda es Marco Cáceres. Gracias por estar sintonizado en Punto y Coma. Es un placer, un honor siempre recibir esos correos electrónicos, esas llamadas telefónicas. Tú puedes conectarte con nosotros a www.icomareino.com, .icomareino.com. También ahora mismo en el cintillo del televisor está saliendo el número de teléfono, así que conéctate con nosotros. Déjanos saber si tienes un testimonio poderoso. Nuestro equipo de producción va a analizar ese testimonio, a ver si verdaderamente vale la pena traerlo a televisión. Y como tú sabes, Punto y Coma existe para traer testimonios del poder de Jesús, pero también traer temas de actualidad, sobre todo en la hora profética que estamos viviendo. Y hoy día tenemos un invitado muy especial, un amigo de la casa, un amigo personal, el pastor Javier Palmer. Pastor Javier, muchas gracias por la invitación a Punto y Coma. Bienvenido. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a ti, televidente, que nos estás viendo a través de estas ondas de televisión que son impactantes para el mundo, y es un privilegio para mí compartir contigo, compartir con cada uno de los televidentes la palabra que el Señor nos ha dado y las vidas de los testimonios que hemos escuchado y hemos experimentado durante el pastorado. Así es. Gracias, Javier. De verdad que para mí es un privilegio tener acá como invitado a Javier. Hemos hecho radio juntos. En Dios te quiere hablar. Justo estábamos hablando un poquito de eso. Fue una experiencia radial de algunos años que Dios pues, nos dio ese privilegio de poder estar presentes a través de la radio y traer un mensaje, como decíamos, del corazón de Dios. ¿Te acuerdas, Javier? Claro que sí. Claro que sí. Javier Palmer es pastor de la iglesia Centro de la Familia Linaje de Fe. ¿Es correcto? Así es. Que está en Kissimmee. Así es. Muy bien, Javier, cuéntale un poquito al televidente natural de dónde eres, hace cuántos años que estás en los Estados Unidos, si eres casado, cuánto tiempo eres pastor, para que el televidente pueda familiarizarse un poquito contigo, por favor. Claro que sí, mira, nosotros nacimos en la ciudad de Nueva York y nos criamos en Puerto Rico, regresamos a la edad de 17 años a la ciudad de Nueva York, y desde ese entonces, desde el 87, hemos radicado acá en los Estados Unidos. Acá Dios hace una aparición en nuestra vida, hace una aparición impresionante, toca nuestra vida, marca nuestra vida. Y en ese momento, en ese instante que parecía que todo iba a ser transformado, no pasó, sino que tuvimos una experiencia con Él y vivimos unos años esperando el que va a ser Dios. Luego de tantos años, Dios comienza a elaborarse en nuestra vida. Y de ahí en adelante estamos donde estamos y le damos gracias a Dios. Experimentamos 20 años en la industria corporativa. Allí Dios nos capacitó, nos preparó para trabajar con el diseño profético que actualmente se necesita para la iglesia y se necesita para vivir. Porque la gente piensa que la iglesia son 4 paredes, pero la palabra iglesia realmente somos nosotros. Tú y yo somos la iglesia. Así es. Entonces, cuando yo le hablo a la iglesia, le hablo a la gente. Entonces, tanto la iglesia como una forma corporativa, organización, como la gente en específico necesita saber que estamos viviendo en unos tiempos donde necesitamos ser reeducados. La iglesia necesita ser reeducada, la gente necesita ser reeducada. Vivimos en conceptos donde los valores se nos pierden y se nos enseña a vivir de una forma que cuando llegamos a Cristo tenemos que hacernos de nuevo. Y entonces esa ha sido una de las áreas que más he podido transmitir a través de los 20 años de trabajar en industrias corporativas, en vivir dentro del mundo corporativo y ahora estar dentro de los caminos del Señor y ministrar y pastorear una congregación. Podemos identificar que hay cosas que todavía los creyentes tenemos que ser reeducados. No es tan solo conocer la historia, sino es aprender a vivir la historia. Mucha gente le sirve a Dios y todavía no sabe hacer un testimonio, como tú decías. Yo estaba enseñando en una de las clases de discipulado los 4 conceptos para escribir tu testimonio, el cual cuando tú averiguas tu testimonio, de ahí nace el conocimiento de conocer a Cristo. No es lo mismo conocer la historia, pero cuando tú conoces a Cristo, que sabes cómo llegaste, por qué llegaste y de dónde te cuidó, entonces hay una intervención de Dios especial.
Y eso ha sido lo que ha pasado en esos 20 años de historia, desde el conocimiento con Cristo y lo que Dios ha estado haciendo. Qué bueno, Javier. Yo sé que tú, bueno, yo soy testigo de eso. Tú eres un hombre de contactos, eres un manejador, eres un hombre de organización, eres un hombre que tiene una visión empresarial. Yo sé que en el desierto tú tienes esa habilidad que Dios te ha dado de encontrar agua en el desierto. En este momento es posible que muchos de nuestros televidentes sean pastores, sean líderes de organizaciones sin fines de lucro. Y ahora vamos a revisar un poco más adelante las estadísticas, que yo tengo algunas estadísticas que quizás le va a sorprender a nuestro televidente. Pero yo quisiera que tú poco a poco nos empieces a enseñar un poco cómo administrar el reino de los cielos en la tierra, cómo ser un buen mayordomo, porque la Biblia nos habla de que tenemos que ser buenos mayordomos, sobre todo nosotros los varones, ¿no? ¿Cómo podemos ser buenos mayordomos estando en una posición, digamos, espiritual, con gente al frente? Pues mira, eso realmente es una palabra que la tenemos que llevar desde el comienzo. Okay. Y en Génesis, en el libro de Génesis, es donde comienza sobre 6.000 años atrás la historia del reino y la administración. Lo primero que tenemos que establecer y reconocer es que cuando Dios crea los cielos y la tierra y crea el hombre, uno de los fundamentos que pone, primero es que le da imagen. Y quiero establecer estos 3 puntos porque son importantes, porque nadie puede administrar algo sin saber quién es. Oh, muy interesante. Sí. Nadie puede administrar algo sin saber primero su propia identidad. Correcto. Okay. Entonces, por eso cuando él entrega, dice, te voy a dar imagen, te voy a dar dominio y te voy a dar poder. Entonces, la imagen en la palabra en inglés, traducida al inglés, es character. Okay. Y la palabra character en español se traduce como carácter. ¿Qué pasa? Cuando tú miras lo que significa la palabra carácter o character, carácter en el idioma, en el lenguaje americano, los números son un carácter. They characters. ¿Por qué son un carácter? Porque el número 1 es el 1 en la China, es el 1 en Puerto Rico, es el 1 en Estados Unidos. Los números no cambian. Las letras son un carácter. La A es un carácter. ¿Por qué? Porque no cambia. La A es la misma. Lo que significa es que cuando Dios nos dio imagen, nos dio su imagen para que no fuéramos diferentes, para que tuviéramos ese carácter que es el que tú necesitas reconocer, esa identidad. Si tú no tienes carácter, o sea, no tienes la identidad de Cristo o no tienes tu propia identidad, no reconoces, vamos a poner que todavía no has encontrado a Cristo y no sabes ni quién eres, todo lo que tú hagas con tu finanza va a depender de tus emociones. Va a depender de tus emociones. Correcto, porque como tú no sabes quién tú eres, tus emociones controlan tu diseño. Inclusive, muchas personas tienen problemas de enojo porque no han podido todavía encontrar su actividad profética de Dios en su imagen. Por tanto, tú te molestas porque tú crees que lo temporal va a ser algo permanente. Claro. Entonces, ahora pasando a lo segundo. Lo segundo que Él nos da es dominio. Cuando Él nos da dominio, la palabra dominio significa autoridad. Si tú no tienes imagen, identidad y no tienes dominio, no puedes controlar tus emociones. Claro. Entonces, lo tercero que nos da es poder. Lo que significa es que lo primero que Dios quiere que nosotros tengamos es nuestra imagen y poder para poder controlar. Por eso es que Él nos hace responsables. Él nos dio todo. Él hizo primero todas las cosas y a lo último hizo al hombre para ser un administrador. Claro. Entonces, nosotros tenemos una asignación, inclusive la razón por la cual Cristo llega y se hace hombre, tiene que ver con estos 3 conceptos. Me voy a explicar. Cuando Jesucristo vino a la tierra, no fue un accidente porque Adán y Eva comieron de un fruto. Ya estaba planificado, porque dice claramente la palabra en Apocalipsis que el Cordero Inmolado ya estaba antes de la fundación del mundo. Lo que significa es que en el plan divino de Dios ya Cristo estaba en la asignación. Por eso es que cuando Adán y Eva están hablando, Dios no para la situación.
Dios permitió que eso sucediera porque era parte del plan divino. Claro. Como se nos dio autoridad en la tierra, Dios en su propia autoridad no viola sus conceptos. Y Él envía a un hombre porque es autoridad del hombre la tierra. Y para Él ser Dios y cumplir con sus propósitos, Él envía al hombre a tomar dominio de lo que Él nos entregó. Mira qué interesante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Es la segunda pregunta. Cristo no vino después de la caída. ¿Por qué esperó 4000 años en que Jesús apareciera en la historia? ¿Por qué Jesús no fue enviado antes? ¿Por qué tuvieron que pasar todas estas cosas? Y todas estas cosas tienen que ver con el reino. Todas estas cosas tienen que ver con administración. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiese sido enviado antes del Imperio Romano, nadie hubiese entendido el mensaje de Cristo. Mira que cuando Cristo viene a predicar de reino. Él no viene a predicar otra cosa. Su primer mensaje fue reino. Sobre reino. Eso es y todo su enfoque fue reino. Reino. Pero él no podía predicar de reino antes de que existiera un reino, porque nadie lo iba a entender. Claro. Entonces cogió 4000 años en que el Imperio Romano estableciera un reino. ¿Por qué esperó el Imperio Romano? Porque todos los otros imperios llegaban a los lugares, cogían las zonas, quemaban los sitios, se llevaban todo lo que tenían y dejaban el sitio abandonado. El Imperio Romano toma una táctica diferente. El Imperio Romano convierte lugares en colonia. Mira qué interesante. Al convertir lugares en colonia, el Imperio Romano hacía autoridad y poder para quedarse en esos lugares y después enviaba personas a que fundaran gobernadores, para que fundaran el gobierno del reino en aquel lugar. Por eso es que vemos que Puerto Rico, un ejemplo, que fue una colonia española, tiene arquitectura española, el idioma es español y la vestimenta en aquel tiempo era una vestimenta española, porque el reino, cuando se establece a través de una colonia, no necesita estar el rey para que el reino sea manifestado. Tiene una influencia. Tiene una influencia. Entonces todo eso era necesario y como Roma hizo y logró eso, entonces Dios en su infinito plan dijo, ahora es tiempo para yo enviar a mi hijo. A mi hijo Jesús. Y envía a su hijo para establecer un reino en un lugar donde solamente la gente podía ya entenderlo porque ya un reino se había establecido. Eso es poderoso nada más. Eso es poderoso. Porque nos da a nosotros las estadísticas correctas para entender cómo se maneja un reino y cómo podemos establecer un reino. Ok, tú nos has hablado, Javier, de carácter, de dominio y de poder, ¿correcto? Nos has hablado de 3 columnas, digamos, que debemos establecer antes de ser, como tú nos estás ilustrando, antes de ser buenos administradores. Y nos has hablado que Jesús vino en un momento estratégico, cuando ya Roma en la tierra puede ser el país más poderoso del mundo en ese tiempo, ¿no? Correcto. Tenía una organización tremenda, una estructura tremenda. Muy bien, pero yo te voy a hablar ahora de unas estadísticas que estuvimos hablando un poco antes también. 72 iglesias en los Estados Unidos cierran permanentemente sus puertas cada semana. Te pregunto, en base a este principio de reino que nos estás explicando, que primero tenemos que reconocer nuestro carácter, nuestro dominio, nuestro poder para ser buenos mayordomos, con la experiencia de Jesús cuando llegó en la época de Roma. ¿Qué debemos hacer en este tiempo, Javier? ¿Cuáles deben ser nuestras estrategias? Ya tú nos has definido que tenemos primero que mirarnos al espejo y tenemos que establecer bien el carácter, el dominio, y debemos reconocer que tenemos poder. Y hablando de poder, yo creo que cada persona, Javier, que acepta a Cristo, y usted televidente que nos está viendo, se convierte, si usted acepta a Cristo, se convierte en un hombre de influencia. No sé si estás de acuerdo conmigo. Automáticamente. Se convierte usted automáticamente en un hombre de influencia. ¿Qué debemos hacer, Javier? ¿Cómo debemos? Porque esto es un desgaste en el tiempo que estamos viviendo. Pues mira, vamos a llevarlo desde la área económica. Vamos primero en el área económica, darle ese enfoque. Porque una de las
pueden haber muchas situaciones por las cuales ese 70% de las iglesias hoy en día está cerrando. Pero vamos a poner que sea la área económica. Vamos a poner que de ese 70%, el 60% sea por problemas económicos. Okay. Sea el porciento que sea, vamos a concentrarnos en este momento en ayudar tanto a los pastores como a las personas. Porque este consejo es un consejo universal. Claro. Porque como les dije anteriormente, usted y yo somos la iglesia. Cuando le hablo de la iglesia y cuando le hablo a los pastores, este consejo también puede ir a los creyentes, a todos los televidentes que nos están escuchando. Para poder administrar. Porque es el mismo, cada uno de nosotros tiene una congregación. Ya sea que tú tengas una congregación donde la gente va a recibir, tú tienes la congregación de tu casa, donde todos los ministerios somos sacerdotes, mayordomos también de la casa. Entonces, hablando del concepto de economía, y este punto va a ser bien clave, y la razón por la cual comencé con carácter, imagen, dominio y autoridad, es que el problema mayor de las personas en todos los negocios o en toda la forma de manejar finanzas es en las cosas que compran. Este punto se va a oír bien sencillo. En las cosas que compran. Sí, porque el punto más estratégico para tú manejar finanzas no está en lo que tú puedas comprar. Escúchame bien, que tú que me estás escuchando. No se trata en lo que tú puedas comprar. Se trata en lo que tú debes comprar. Esa es la palabra más clave dentro de todo administrador. ¿Por qué? Porque a medida que tú tengas finanzas, si tú tienes finanzas y tú compras todo lo que tú puedes comprar, claro, nunca tendrás finanzas. O sea que hay que ser muy sabio para comprar. Comprar lo que realmente necesitas. Es correcto. Hay gente y muchos ministros tienen la tendencia que piensan que la excelencia es comprar lo más caro. Hay muchas personas que piensan que la excelencia es algo que no se puede mirar el precio. Pero la realidad es que no está en eso. La realidad es que la excelencia está en hacer con lo que tienes lo mejor. Ok. Entonces, en hacer con lo que tienes lo mejor. Es correcto. De ahí comienza el estado financiero de una persona. Porque si tú creces económicamente y Dios pone económicamente finanzas en tus manos, Dios también quiere que las administres. Y administrarlas no es gastar lo que se necesita. Hay una demanda del cielo para ser buenos administradores. Hay una demanda que es tu poder escoger entre lo que se puede comprar y lo que se necesita comprar. Claro, son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. Cuando tú evalúas lo que se puede comprar, vas a identificar que en algún momento dado vas a comprar lo que te gustaría comprar. Okay. Pero si tú compras lo que se puede comprar, cuando tengas una necesidad de comprar, nunca vas a poder comprar lo que querías comprar. Claro. Entonces, el problema mayor de muchas iglesias es que en las iglesias hay mucha necesidad. Ese es el primer concepto. Siempre hay mucha necesidad, siempre hay un deseo de hacer excelencia. Para los eventos de las congregaciones siempre quieren tener lo mejor. Y cuando miramos a ver, estamos llenando unos vacíos imaginarios. Es como cuando tú miras las congregaciones que tienen 60 ministerios. Y todas las iglesias están llenando ministerios y ministerios y ministerios. Y piensa y llega un hermano y te dice que, mira, hace falta este ministerio porque en esta iglesia lo estamos haciendo. Y en la mente de cada líder dice, wow, tengo un vacío, lo tengo que llenar. Y la realidad es que las congregaciones no se llenan con los vacíos de ministerio. Se llenan con los fundamentos del reino. Y se comienzan estratégicamente. Y cuando se comienzan estratégicamente, tú esperas que ese líder esté preparado, capacitado y que haya estado contigo lo suficiente para establecer algo. Igualmente con los eventos. Claro. Muchos eventos son entretenimiento y se gasta mucho dinero en un entretenimiento que es edificante, positivo y productivo, pero realmente se debió haber hecho de esa forma. Entonces, ahí es uno de los puntos más clave. Vemos negocios que comienzan a prosperar. Okay. Y gente que comienza a entrar en un estado económico que nunca antes habían tenido y no piensan que va a llegar un momento difícil o piensan que esa prosperidad va a continuar y comienzan a darse lo que se dice unos pequeños lujos. Y esos pequeños lujos muchas veces se convierten en nuestra crisis económica. Ok, hablando del tema económico, porque tú estás empezando por ahí en el aspecto económico, ¿por qué el pastor a veces es un tema tabú, el tema del diezmo?
hay cierto temor. Si no explico bien lo del diezmo, puedo entender que hay gente que se va a parar y se va a ir de la iglesia, ¿no? Otros sí, otros tienen éxito en poder transmitir el mensaje del diezmo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, el tema del diezmo es un tema bastante complejo, por decirlo. O la ofrenda también, sí, ¿no? Por la sencilla razón de que nosotros, cuando hablamos de los diezmos y hablamos de la ofrenda, desde la perspectiva del nuevo pacto, porque uno de los problemas mayores que hay es que la gente habla del reino, pero la gente no identifica que el reino se establece y se habla desde la perspectiva del nuevo pacto. Muchas iglesias piensan que el reino es una moda contemporánea, es un estilo de vestir, es un estilo de hablar, pero muchas personas hablan del reino y viven el reino desde la perspectiva del viejo pacto. Pero el reino realmente se vive desde la perspectiva del nuevo pacto. Y cuando tú miras el reino desde la perspectiva del nuevo pacto, después de la venida de Cristo, muchos conceptos cambian. Nuestro lenguaje, no somos personas para seguir movimientos arónicos, que el viejo pacto seguía. No tenemos que matar corderos para que nuestros pecados sean restaurados, porque ya vino el cordero inmolado. Porque ya vino Entonces, Jesús. desde el reino, desde la perspectiva del nuevo pacto, cambia muchos fundamentos que no tenemos que repetir, que son movimientos arónicos que el hombre estaba haciendo. Inclusive, yo no sé si tú te acuerdas, cuando Pablo se encuentra con Pedro, Pedro está circuncidando a los hombres, y Pablo le dice, ¿pero qué tú haces circuncidándose? Ya Cristo vino. Entonces, hay muchas personas que están haciendo cosas y están llevando el tema de los diezmos hasta un punto que la gente ya está saturada. Cuando el diezmo es algo que debe salir por la naturaleza de la persona. Si yo te obligo a ti a diezmar, la realidad es que eso no te va a llevar al cielo diezmando, porque tú no estás dando de corazón. Y Cristo y Dios conocen nuestro corazón. Entonces, la perspectiva de los diezmos y la ofrenda debe ser algo que la gente dé por generosidad. Por revelación, por generosidad. Es correcto. Tiene que haber una manifestación de una generosidad. Ok, pero dicho esto, ¿se necesita el ingreso económico para también administrar los bienes de la iglesia? Yo considero que toda persona que ministra la autoridad y el poder de Dios, que ha sido llamado y se concentra en la palabra, y se concentra en sus ovejas, y se concentra en hacer lo que Dios le llamó, las finanzas van a fluir. Ahora bien, ¿por qué unas fluyen y otras no? Posiblemente en la forma en que estás tratando lo que recibes. No estás reproduciendo y siendo productiva para que recibas más. Por ejemplo, menciónanos algún ejemplo, a ver. Como te he mencionado, entran en templos que no pueden adquirir pensando que por fe la iglesia va a crecer. Se meten en unas cuentas, en unas deudas en las cuales compromisos económicos. Están poniendo a la iglesia en unos estados donde la realidad nunca debieron entrar, debieron esperar que Dios abriera esa puerta. Otros definitivamente porque el tema ha sido tan saturado no quieren hablar y quieren enfocarse, y esto hay que llevarlo a un intermedio. Tú tienes que hablarlo porque como quiera que sea, un hijo de Dios, escúchame bien tú que me estás oyendo, debe manifestar la gloria de Dios, debe manifestar la naturaleza de Dios. Por tanto, tú no debes dar porque te sientes obligado, pero debes dar porque es tu naturaleza dar. Y cuando tú das, escucha bien esto, no hay un rey que pueda quedar en deuda. Tú no puedes dar para la obra del Señor, que el Señor, tú tenga una deuda contigo. Es evidente, claro, que cuando tú das, el reino de los cielos que está abierto para ti, comienza a manifestar su naturaleza en nosotros. Y somos prosperados. Y prosperado no significa solamente en economía. Prosperado significa ser feliz con lo que tenemos y con lo que vamos a recibir. Y ahí se abre una puerta. Escúchame bien, tú que estás pasando, pastor, por un momento económico difícil. Esto se trata de la naturaleza de Dios. Se trata de enfocarte en la naturaleza de Dios. Se trata de conocer el corazón de Dios e impartirlo en la vida del creyente. Porque cuando el creyente manifiesta la naturaleza de Dios en ellos, es garantizado que Dios no va a estar en deuda. Dios se va a manifestar
al 100 por 1 y tu vida será prosperada, tu congregación será prosperada, tu salud será prosperada, porque el reino de los cielos se mueve a favor de aquellos que lo llaman. Inclusive, la palabra dice que lo que tú atas en la tierra, Él ata en el cielo. La palabra atar, del verbo griego y árabe, significa ponerse de acuerdo. Lo que significa es que cuando tú te pones de acuerdo con Cristo, cuando tú te pones de acuerdo con Dios, las atmósferas son transformadas y lo que está para ti viene de parte de Dios. Tremendo, tremendo. Y ese es el fundamento clave para que la economía comience a establecerse. Y de ahí en adelante, el resto es cómo manejamos nosotros nuestras emociones. Claro que sí. Vamos a seguir explicando. No cambie el canal de su televisor. Vamos a entrar a un segmento y regresamos. Estamos de regreso acá en Punto y Coma. Como ustedes saben, tenemos a nuestro invitado especial, el pastor Javier Palmer. Nos está hablando un poco de organizarnos dentro de nuestra iglesia. Habíamos hablado de unas estadísticas que yo sé que eso lo ha impresionado. Javier, mencionamos 72 iglesias que cierran permanentemente sus puertas cada semana en los Estados Unidos. Y Javier nos está hablando un poquito y nos está enseñando de cómo organizarnos mejor, cómo tener una mejor organización. Y yo le hice una pregunta antes de entrar al descanso del segmento sobre el diezmo. Y él nos explicaba que el diezmo tiene que ser algo voluntario, no impositivo, ¿verdad, Javier? Es correcto. Sí, tiene que ser algo voluntario, que tú sepas que es algo que te nace de tu corazón, la ofrenda en tu iglesia, el diezmo para que todo fluya, porque se necesita dinero, Javier. Correcto. Se necesita dinero. Y la Biblia también dice, más bendición hay en dar que en recibir. Pero esa palabra, como tú bien lo estabas explicando, tiene que ser revelada en nuestro espíritu. Que yo veo en este tiempo, Javier, que hay muchas cosas que a veces se traen al púlpito que no son la esencia, no son verdaderamente el ADN de Jesús. La gente espera a veces un espectáculo. ¿Qué pastor presenta un espectáculo mejor? ¿No? ¿Dónde están las obras de teatro? ¿Dónde está un poco esa adoración espectacular? ¿No? Pero a veces yo creo que la iglesia no toma en cuenta verdaderamente la esencia del espíritu. Y a veces mucha gente que no captura lo que realmente esa iglesia tiene como depósito, porque yo creo que cada iglesia tiene una visión, ¿no? Tiene un compromiso con Dios de traer. Hay iglesias que traen lo que es la parte familiar, otras iglesias que traen lo sobrenatural. O sea, hay iglesias que tienen ciertas características. Pregunto, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos presentar los líderes, los pastores? Porque yo sé que hay muchos pastores que nos están viendo. Un menú variado, por decir así, un menú variado para que nuestra gente se quede y se sienta satisfecha. Pues mira, la realidad es que ese es un tema bien específico y hasta de cierta forma complicada, porque no creo que pueda haber un ser humano que te pueda contestar a totalidad el sentido por qué las iglesias tienen tantos cambios. Me acuerdo hace unos años atrás estar con Rick Warren, el escritor de Una vida con propósito. Sí. Y Rick Warren tiene más de 10,000 personas en su iglesia. Y me acuerdo haber dicho que él, con toda esa congregación, tiene el problema que todas las congregaciones tenemos, el cambio de personas, la transición de personas. Y se ha hecho un estudio que aquí en los Estados Unidos las personas no duran 10 años en la misma, más del 50% de la comunidad no dura 10 años en una misma residencia. Por tanto, por residencias, por trabajos, por diferentes áreas, la iglesia tiene una transformación de personas pasando. Hay muchas áreas por las cuales la iglesia tiene cambios de personas. Lo más importante, yo diría que no es cuántas personas estén en tu iglesia, sino es cuánto el pastor ha cambiado dentro de su congregación. Me explico ahí. La Biblia dice claramente que Él hace cosas nuevas todos los días. Lo que significa es
que nadie puede quedarse en los protocolos, fundamentos del pasado. Hay cosas que Cristo creó, que Dios creó y que estableció para hoy en este día. Y que son nuevas y que nosotros como ministros tenemos que ir transformando. Yo siempre le he dicho a la iglesia, la demanda del ministerio pastoral en este momento es mucho más grande que antes, porque antes tú predicabas, tú ministrabas y la gente no tenía otros recursos para descubrir si el mensaje que tú estabas predicando era correcto. Inclusive muchas personas repetían lo que otros ministros decían. Pero hoy en día tú tienes lo que yo llamo, y usted va a conocer hoy a través de estos medios, el apóstol Google. Y el apóstol Google es una persona, es un medio que mientras tú y yo estamos predicando, la gente está revisando. Oh, que la palabra Kabod significa gloria. En hebreo, pues déjame mirar si es verdad. Antes no. Antes la gente repetía. Tú estás predicando y están chequeando. Sí, antes la gente tenía la Reina Valera y lo único que podían leer era la Reina Valera. Ahora ellos entran al apóstol Google y te abren 7 Biblias a la misma vez. Wow. Entonces estamos viviendo en una generación que la iglesia está capacitada y preparada no porque tiene un bachillerato o un grado asociado, es porque tienen el apóstol Google que le preguntan cualquier cosa y verifican si lo que tú estás. Esa es una. La segunda es muchos de los hermanos que van a nuestras congregaciones. Antes de ir a un servicio de nosotros, ya he escuchado a 3, 4 pastores a través del internet. Entonces, ya la iglesia está capacitada de la historia. Lo que necesita es una transformación de espíritu. No por imposición, sino por transformación de espíritu. Yo creo, y yo vengo de la área corporativa, como te mencioné anteriormente, sí. Y una de las cosas que yo experimenté en los cambios de mentalidad, porque una de las cosas, de la ventaja de ser jefe en lo corporativo, es que tú le puedes decir a tus empleados lo que tú quieres que él hagan, y ellos están obligados a hacerlo. Cuando tú vas a la iglesia, una de las dificultades más grandes es que tú trabajas con voluntarios. Entonces, ellos tienen que trabajar conforme a la manera en que tú se lo digas, porque si no renuncian. Entonces, ¿qué pasa? No le podemos imponer a la gente, tenemos que llevarle el mensaje, pero no los podemos influenciar. Y te voy a decir por qué. En lo corporativo influenciamos. Y todos tenemos influencia, tú lo acabas de decir. Todos tenemos influencia. Influenciamos a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, todos tenemos. Pero el mensaje del reino no puede ser influenciado, iglesia. Tiene que ser inspirado. Y me voy a explicar por qué. Porque cuando tú eres influencia en una persona, esa persona te sigue a ti por los dones que están en ti. Se enamoran de lo que tú representas. Cuando tú fallas, o cuando tú te vas, o cuando tú no estás, esa influencia te destroza, esa influencia te hace sentir menos, esa influencia se desgasta. Pero cuando tú eres inspirado, tú te conectas a lo que yo represento y tú continúas aunque la persona no esté. Por eso es que en 2 Corintios Pablo dice unas palabras que son claras. Porque lo que nos dejó Jesucristo dijo, cuando yo me voy les voy a dejar el Espíritu Santo y les voy a dejar algo más. Les voy a dejar poder. Entonces él dice, bástate, en 2 Corintios, bástate con mi gracia. Y déjame decirte esto, porque esto es un tema súper grande ahí. Cuando él dice, bástate con mi gracia, no significa que nosotros ahora estamos llenos de la misericordia, porque hay una diferencia entre la gracia y la misericordia. Yo la abro en mi libro, donde la gente piensa que la misericordia es gracia y que la gracia es misericordia. Pero yo especifico en mi libro, y tú que me estás escuchando, que la gracia es un poder otorgado gratuitamente por Dios. Y la gracia. Ahí es donde viene la diferencia entre cómo manejamos nuestras crisis. Ahí es donde descubrimos por qué tantos adictos que conocen a Dios, tantas personas dentro de la cárcel que conocen a Dios, que a veces tú les vas a hablar y ellos se conocen la Biblia de arriba abajo. Tú dices, ¿cómo es que estos adictos, estos hermanos, conocen la Biblia y no pueden salir de sus vicios? Y la palabra clave aquí es esa, gracia. Conocen la historia, pero no tienen el poder. Y cuando tú no tienes el poder, tú te manejas por las situaciones. Y ahí es donde tú tomas decisiones
temporales, decisiones permanentes en situaciones temporales. Entonces, quieres salir del vicio, pero no puedes salir del vicio porque no has adquirido la gracia de Dios. Porque cuando tú coges la gracia de Dios, cuando tú tienes el poder de Dios, tú sabes que tú caminas por encima de tus circunstancias, no por debajo de ellas. Sí, es verdad. Entonces, esa es la clave en ese punto para nosotros poder movernos a la dirección que Dios nos llama. Ok. Javier, muy interesante todo el análisis y el enfoque que tú le das, digamos, a este tema. ¿Cómo ves la iglesia en el futuro? Tú que eres un hombre de organización, tú que eres un hombre de estructura, un hombre con esa experiencia en lo secular que ahora fluyes en lo espiritual como un líder espiritual en nuestra comunidad. ¿Cómo ves esa proyección? Si tuviéramos que hablar de una proyección a futuro, ¿cómo estás viendo tú la iglesia en este tiempo? Pues mira, ¿qué nos espera de acá 30 años, de acá 40 años, de acá 50 años? Pues la realidad es que yo pienso que en algún momento dado las congregaciones que no podamos establecer una escuela, vamos a tener unos procesos bastante difíciles. ¿Una escuela? Sí, si tú miras los establecimientos de las iglesias grandes, están establecidas por colegios que se están estableciendo dentro de las congregaciones. Todas las congregaciones que comenzamos o que se están estableciendo, en algún momento tiene que tener en la foto de establecer algo donde la iglesia no dependa necesariamente de sus hermanos. Porque la economía de la iglesia cambia, pero la demanda de sus biles y de sus deudas continúa. Y hoy en día, en los Estados Unidos, las iglesias prósperas son las iglesias que están fundamentadas en diferentes áreas alrededor, colegios. ¿Por qué? Porque como te mencionaba, el medio de Internet se le ha hecho tan fácil a la gente de tener una oportunidad de conocer a Cristo y de tener una oportunidad de tener una relación con Cristo, que muchas personas están tomando la opción de quedarse en sus casas y escuchar el mensaje y vivir una vida en Cristo desde su casa. Y si la iglesia del siglo XXI no comienza a transicionar en esa etapa y temporada, puede tener una crisis. ¿Por qué? Porque la realidad es que todos estudiamos, todos nos preparamos y cada día más los pastores de hoy en día son pastores de un nuevo pacto, pastores competentes. Entonces ya no es tanto estoy con un pastor que tiene el mejor mensaje, que tiene la mayor revelación. Ahora más es, estoy en la iglesia más cerca de mi casa, en la que me siento cómodo y en la que siento que estoy creciendo y en la que puedo ir cuando tengo la oportunidad de ir. ¿Tú crees que el pastorado se ha preparado para este tiempo? Yo pienso que de una forma u otra, no. No. Yo pienso que esto es algo que se está experimentando ahora. ¿Qué pasa con esos concilios muy tradicionales? ¿Van a la par a lo que está sucediendo en nuestra esfera, en nuestra sociedad? Pues mira, yo respeto muchísimo a los concilios. Respeto muchísimo los movimientos de cada iglesia. Se han sostenido durante años también. Y muchos de ellos también han cerrado. Muchos de ellos, tú miras las estadísticas y la mayoría de ellos vienen de esa área. Pero para no dar una estrategia solamente en ello, yo creo que esto es algo que todos vamos a ser impactados. Todos. Concilio, no concilio. Todos vamos a ser impactados. Inclusive, estamos viviendo en una de las eras más difíciles del pastorado. Y es que antes la gente necesitaba un medio de televisión, un medio de radio para poder escucharse. Ahora a través de las redes sociales, ahora sale un hermano de la iglesia y daña el prestigio, la reputación de una iglesia, de un pastor, escribiendo cosas. Hoy en día los medios, es muy común ahorita. Los medios sociales tenemos que enseñar a nuestra congregación a respetar y tener temor de Dios, que la congregación no es de un pastor, es de Dios. Y muchas veces la gente afecta a personas que no van a la iglesia por escritos que están a veces en los medios, y eso también va a ser parte de lo que puede impactar la futura iglesia del siglo XXI. Tú dices que el pastorado no está a la par con lo que hemos avanzado como sociedad, sobre todo en los Estados Unidos, ¿verdad? Ok, diciendo eso, que no estamos a la par, ¿qué cambios, o sea, qué
¿qué otra preparación tendría que tomar el pastor para estar un poquito más a la par, correr esa milla extra y poder alcanzar todos estos niveles sociales que tenemos ahora? ¿Qué podrías aconsejar? Pues mira, yo creo que el mensaje... y antes que contestes, el otro día yo estaba revisando por internet, hay hasta pastores por internet que te dan, como tú decías, te dan un mensaje los domingos. Yo soy el pastor fulano de tal, el pastor del internet, y tienen el nombre de la iglesia y te dan todos los mensajes el día domingo. O Sí. sea que hay mucha gente gente Sí. que se une a eso. Sí. No, definitivamente, y hay hambre. Hay hambre, hay necesidad y la gente está buscando. Pero yo pienso que una de las cosas que tenemos que mirar, y es una de las cosas en las cuales yo estoy trabajando, es en la área de valores. Yo creo Valores. yo creo que estamos enseñando la Biblia. Estamos haciendo un trabajo espectacular en el sentido de la enseñanza de la Biblia, pero donde no estamos enfocándonos, y esa es una de las cosas que ahora yo estoy haciendo antes de llevar a mis discípulos o a mi congregación a la escuela ministerial, Okay. al instituto bíblico. Estoy dando unos discipulados de integridad y valores y carácter. Okay. ¿Por qué? Porque la sociedad en la que vivimos crea a nuestros niños con unos fundamentos incorrectos. Me voy a explicar. El hombre se le forma desde niño con valores incorrectos. Si tú no miras a una mujer, tú no eres hombre. Y el hombre se ha diseñado en mirar a la mujer de arriba abajo. El hombre se ha diseñado en que si este vaso es bonito, usa una palabra incorrecta para expresar que es bonito. Okay. Su formación de hombre, hasta las mujeres, todo, el ser humano en específico, se siente que es moderno cuando habla vulgarmente, cuando actúa vulgarmente, cuando reacciona vulgarmente. Y la iglesia necesita identificar, nosotros todos los pastores, líderes, padres, necesitamos identificar que es tiempo para cambiar el modelo. Es tiempo para enfocarnos en capacitar y preparar personas que no tan solo porque sean cristianos se comporten como cristianos, sino que seamos personas elegantes, de fundamentos correctos. Cuando tenemos los fundamentos correctos, entonces se establece un reino. Entonces tienes un creyente que sabe usar la palabra con el modelo que está viviendo. Así es. Pero si no tiene ese fundamento, cuando tú le dices algo que lo contradice o que lo confronta, salen por la puerta. ¿Por qué? Porque no tienen los valores suficientes para sostenerlo. Y la confrontación, siempre lo he dicho, y es parte del ministerio, y por eso es que tenemos muchas personas que no quieren ser confrontados, gente que no quiere ir a consejería porque no quieren ser confrontados, porque la confrontación siempre te va a decir lo que tú no quieres escuchar. Lo que tú no quieres escuchar. A nadie le gusta eso. A nadie le gusta, nadie eso, le gusta eso, pero es el fundamento primordial para sacarte de tu zona de comodidad. Por eso es que el pueblo de Israel salió de Egipto para el desierto, no para la tierra prometida. Salió para el desierto porque el desierto es el lugar que saca todas las cosas que tienen que salir. Es más, mira si Dios es tan perfecto que la razón por la cual los pasó por el Mar Rojo era que si no hubiese abierto el Mar Rojo, ellos hubiesen regresado para atrás. Tenía que cerrarse el Mar Rojo para que ellos no tuvieran posibilidades de regresar al mismo lugar. Inclusive, este es el género de cada creyente. El creyente recibe a Dios, tiene una palabra en su corazón, se conecta con Dios, hay una transformación, pero cuando llega el momento de la crisis, cuando el maná que está bajando ya se cansan de comer lo mismo, cuando las cosas que pasan parecen permanentes y no temporales, quieren regresar al mismo Egipto. Inclusive le pasó lo mismo donde Cristo encontró a Pedro, en el mismo lugar que lo encontró la primera vez, pescando. Porque el hombre tiene la tendencia de regresar a su estado en el cual habitaba primero. Es verdad. Pero nosotros tenemos que tener los fundamentos para establecer. Por eso fue que cuando él dijo, que le dijo a Cristo que no permitiera que lo crucificaran, que él lo amaba, Cristo lo miró y le dijo, hoy mismo me ha pedido el enemigo para zarandearte. ¿Por qué? Porque tenemos que tener los fundamentos. Él no tenía el fundamento. Él no todavía había experimentado que para llegar a Cristo tenemos que encontrar la muerte de nosotros mismos. Una de las cosas
que quiero especificar claramente, porque esto es un tema que podríamos estar hablando aquí. Sí, la gente dice, carga tu cruz, es tiempo para que cargues tu cruz. Y la gente tiene un concepto que la cruz es tus problemas, que la cruz es tu crisis. La gente se cree que la cruz es tu sufrimiento. Es más, la gente dice, bueno, Cristo cargó con su cruz, tú tienes que cargar con tu cruz. Cristo nunca especificó la cruz como una maldición. La iglesia tiene un concepto mal porque la cruz es el propósito. Cristo dijo, carga con tu cruz, y tu cruz es tu propósito, porque la cruz era el propósito de Cristo en esta tierra. Entonces, nosotros tenemos que cargar con nuestra cruz, y nuestra cruz es nuestro propósito. Nuestro propósito. Y de ahí se define. Y de ahí se definen muchas cosas. Wow. Si nos concentramos en nuestro propósito, en nuestra identidad, en tener dominio, en tener poder, ahí alcanzamos lo que Dios nos quiere llamar. Tremendo, Javier. Vamos a hablar un poquito del libro Un paso a la vez. Y hay dos dedos ahí que quiero que el televidente lo vea. Equilibrio un paso a la vez. Un paso a la vez. Pues mira, háblanos un poquito del material nuevo de este libro, Javier, por favor. Cuéntanos al televidente. Ahí hay 20 temas, 20 capítulos, en el cual escribimos, donde yo sé que va a ser de una grande bendición, porque uno de los problemas mayores que tenemos es equilibrar nuestra vida. Equilibrar nuestra vida. Equilibrar nuestra vida. Por eso yo pongo equilibrio un paso a la vez, porque yo siempre pienso que uno de los problemas mayores de la gente es cuando queremos avanzar en cosas. Y yo siempre digo, cuando el enemigo ve tu potencial y sabe que no te puede parar, te empuja para que llegues antes de tiempo. Wow. Entonces, todo lo que hacemos en el matrimonio, cumplimos ahora 20 años de casado. Okay. Todo lo que hacemos en el matrimonio, en ministerios, en negocios, todo depende del equilibrio que tengamos. Cómo balanceamos nuestra vida espiritual, cómo balanceamos nuestra vida social. Y muchas de las personas se mueven por emoción. Y cuando se mueven por emoción, se desenfoca. Y la Biblia nos enseña, y a través de ese libro yo hago un exégesis de los escritos de la Biblia, donde descubrimos lo importante que es tener equilibrio. Yo comienzo en el primer capítulo mostrando la historia de Moisés, de Pedro en las aguas. Okay. Tuvo que tener equilibrio. Y perdió el equilibrio. Para caminar. Claro, perdió el equilibrio. ¿Por qué? Porque sacó su mirada. Se agitaron las olas. Lo interesante es que donde Pedro se ahogó, Cristo estaba parado. Wow. Donde tú te estás ahogando, Cristo se está parando. Porque uno no se ahoga por caer en el agua. Uno se ahoga por quedarse ahí. Yo siempre he dicho, y una de las cosas que te exhorto, que a través de Amazon busques Javier Palmera, ahí puedes encontrar nuestro libro. Sí, ¿cómo lo conseguimos? Y puedas lograr alcanzarlo, porque vas a descubrir muchos de los fundamentos que, si tú crees que la educación es cara, yo siempre digo esto, prueba la ignorancia. Así que prepárate, capacítate, busca un pastor, una iglesia que esté ubicada, que te pueda llevar al concepto, al propósito que Dios ha marcado para que seas productivo dentro de lo que haces. Y ese libro te va a ayudar. Identifica tus metas. Tenemos que identificar nuestras metas. Es correcto. Lo que tú hablabas del propósito. Yo pienso que las metas son el esqueleto del plan. Carga tu cruz es tu propósito. Es correcto. Y las metas son el esqueleto de tu plan. Si tú no tienes meta, tú no puedes pararte, tú no puedes caminar y no vas a saber a dónde llegar. Eso es un fundamento. Yo siempre digo, no permitas que tu confusión se convierta en tu distracción. Tremendo. Y si tú no tienes un plan para tu vida, todo lo que pasa a tu alrededor te va a estancar. Decididos a reinar. Decididos a reinar. La palabra decidido significa tener autoridad y dominio. Y cuando tú estás decidido a reinar, tú estás decidido a gobernar. Y de ahí tú comienzas a identificar lo que es correcto en el sentido de lo que es reino y de lo que es vivir una vida balanceada. Ahí hay temas, me gusta este capítulo 18 que dice, ¿soy o no soy? Es correcto, es correcto, porque muchas personas piensan que son cristianos. Tremendo material. Y no saben que son cristianos. Otros piensan que no son cristianos y son cristianos. Y es importantísimo descubrir quiénes somos. No podemos alcanzar lo que no sabemos que somos. Y eso es importante. Y otra de las cosas fundamentales ahí, donde vamos a descubrir, habla de la economía, habla ahí en el libro, tiene puntos de la economía, áreas donde nos va a enseñar exactamente, áreas del matrimonio, equilibrio en el matrimonio, donde hago unas especificaciones que el matrimonio es parecido a manejar una motora.
ya que ¿Oh, sí? sí, hay unas especificaciones porque el matrimonio de cierta forma, si tú no aceleras, 20 te puedes caer. Si no aceleras, Te puedes caer. acelerar. Es correcto. Tremendo. Una de las áreas más fuertes para tú mantenerte Si guiando. no aceleras, aún estando en la motora. Es correcto. Es correcto. Y el matrimonio de la misma forma. Todos los matrimonios pasan por crisis, situaciones. Ninguno está exento. La diferencia en los años que tú llevas de casado, en los años que llevo de casado, es que donde otros se ahogaron, donde otros sufrieron, donde otros decidieron renunciar, nosotros hemos estado dispuestos a continuar. Y hemos logrado alcanzar la capacidad a través de Dios para sobrepasar todas las crisis que normalmente todo matrimonio tiene. Lo que pasa es que muchas personas piensan que el matrimonio es una vida de fantasía y que todo va a estar bien. No, tienen que haber diferencias, tienen que haber situaciones, pero para eso es que Dios dice que Él nos fortalece. Y esto es otro tema ya, la palabra fortalecer ahí, esto sería otro tema porque la palabra fortalecer es que Cristo nunca dijo que ibas a ser fuerte, dijo que te va a fortalecer. Sí. Sé fuerte y valiente significa que no lo eras y que lo puedes ser. Él procesa, Él nos fortalece y nos establece. Claro que sí. Invita al televidente a tu congregación, si hay alguna persona que quiere visitarte. Claro, claro. A todos los que nos están viendo a través de este programa Punto y Coma, queremos invitarte a nuestras facilidades en el 2885 de la Parting Cinnamon Road en Kissimmee, Florida, en el borde de San Cloud y Kissimmee. También nos puedes conseguir a través de nuestra página Linaje de Fe o nuestra página javierpalmer.com. Allí también puedes conseguirnos a través de YouTube y ver algunas de las prédicas en las cuales hemos predicado dentro de nuestra congregación. Para mí ha sido una honra estar compartiendo contigo y tú que me estás escuchando, continúa persistiendo en el Evangelio del Reino. Amén. Hace unos años atrás, hace el año pasado, compartí con el apóstol en la ciudad de Italia, en el país de Italia, donde llevamos un mensaje que la iglesia recibió y que la iglesia de hoy en día necesita recibir. Y es el mensaje del reino. Tú acabas de venir de Cuba, ¿verdad? Acabo de llegar de Cuba, una experiencia, ¿Qué tal la experiencia allá en Cuba? Poderosa. Estuvimos en el Teatro Nacional, fuimos allí, un congreso donde estuvo lleno, impactante ver personas venir en tren 48 horas para llegar a aquel lugar y dormir en las facilidades del teatro. Y dormir allí en el piso para esperar una palabra de parte de Dios. Y usted y yo, que tenemos todos los medios, a veces no nos damos cuenta lo bendecidos que somos para ser felices. Así que te invito a que compartas este mensaje, que compartas el mensaje de Cristo y si estás cerca de nuestras facilidades, que nos visites allí en el 2885. El libro lo consiguen a través de Amazon. A través de Amazon. Vas ¿Este es el libro? Javier Palmer y ahí puedes conseguirlo a través de Amazon y yo sé que va a ser de una grande bendición para tu vida. Claro que sí. Quiero pedirte, Pastor Javier, que nos despidas con una oración. Ya nos quedan, creo, un minuto más en el programa. Despídenos con una oración, por favor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos has dado de ministrar y de llevar tu palabra. Sí, Padre. En este momento me uno en cohesión con nuestro hermano Marcos para establecer tu palabra en medio nuestro, Señor. Sí, Padre. Aquellos que nos están viendo a través de la televisión, Señor, que este mensaje, Padre, impacte, transforme su mente. Sí, Señor, yo sé que los cielos ya están abiertos. Sí, bendito y Dios. que en este día, Señor, se manifiesta una autoridad de poder y carácter para comenzar a manejar las finanzas de una manera positiva. Sí, hoy comienzan, ministros, hermanos, a comprar no lo que se puede, sino lo que se debe. Señor. Y yo establezco que en esta palabra los fundamentos del reino se manifiestan en los santos que nos están viendo. Yo establezco que su casa, su familia y todos los que puedan entender el proceso de lo que tú los estás ministrando serán autorizados para recibir el poder y la autoridad que solamente tú nos das, Padre. Gracias, Señor, por tu Hijo amado Cristo. Gracias que por esa sangre hemos sido renovados, restaurados, marcados con propósito para ser productivos en esta tierra, Padre. Gracias por la autoridad que tú nos has dado. Gracias por los beneficios. Gracias por la misericordia que tú has tenido. Y sobre todas las cosas, Señor, nos ponemos a tu disposición. Somos mayordomos de tu reino, Padre. Lo que tenemos lo hacemos con convicción y carácter para que todo fundamento sea establecido en el poder de la palabra de Cristo. En este hermoso día, Padre, los bendigo con toda bendición espiritual en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén, amén, Amén. amén. Yo creo que si recibiste esta palabra y la hiciste tuya, yo sé que Dios va a comenzar a transformar tu vida económica y tu vida espiritual. Marcos, ha sido una honra, un placer. De verdad que me he gozado muchísimo compartir contigo. Qué bueno, después de aquellos tiempos de la radio. Así y es. a todos los televidentes, manténgase en sintonía con Punto y Coma. Ha sido una bendición. Muchas gracias. Muy bien. Y será hasta otro episodio de Punto y Coma. Dios te bendiga.